Le doy la bienvenida a todos nuestros seguidores en quienique.com. El día de hoy nos encontramos con el representante Víctor Salcedo para hacer un análisis de lo que ha venido aconteciendo esta semana a nivel político en el país, con la revivida reforma laboral y la caída de la consulta popular. Le doy la bienvenida al representante. ¿Cómo está? Un saludo muy especial a todos los amigos de Quién y Qué y por supuesto a usted que hoy nos invita. Perfecto, representante. Primeramente, gracias por aceptarnos la invitación y en segundo lugar, quisiera arrancar la entrevista preguntándole por qué el Senado se empeñó en revivir una reforma laboral que ya habían hundido hace apenas 2 meses. Son varias las razones. Lo primero que nosotros hemos dicho es que la reforma laboral que ha presentado el gobierno es una reforma laboral que hoy no resuelve los problemas. En un país donde hay el 56% de la informalidad, usted le sorprende cómo la reforma está hecha para los que tienen empleo. Es una reforma retrógrada. Es una reforma que no tiene en cuenta las nuevas formas de empleo, sobre todo los jóvenes que trabajan hoy desde plataformas que trabajan hoy en horarios fraccionados. Y es una reforma que no busca tampoco incentivar que la gente entre al sistema de seguridad social. Es que la mejor reforma laboral es que nosotros pensemos en esas nuevas formas de trabajo. La mejor reforma laboral no es perseguir a los sindicatos pequeños y medianos que no salen a marchar con el gobierno y ahora en la reforma los quieren acabar. La reforma laboral que se necesita en Colombia es una reforma que combate el 86% de la informalidad en el campo y que piense que hay que trabajar en un capítulo del sector agropecuario, entendido como unas labores que se hacen de manera diferente. Este es un país donde la mayoría de la gente que trabaja en el sector agropecuario tiene varios trabajos y hay que considerar el trabajo parcial, porque hay gente que se levanta a las 5 de la mañana a ordeñar unas vacas y luego se va a coger maíz o a cultivar productos de pancoger. Eso hay que tenerlo en cuenta en una reforma laboral. Como hay que tener en cuenta que hay que trabajar en buscar que las personas que tienen trabajos parciales puedan cotizar. Por supuesto, si usted cotiza con medio salario mínimo, en 30 o 40 años usted podrá pensionar con el mínimo. Y eso debería de ser complementado en la reforma pensional que el gobierno pasó. Es que la mejor reforma pensional era hacer una buena laboral. Y nosotros no es que seamos enemigos de la reforma laboral, hemos sido críticos de un bloque colectivo que solamente buscaba el conflicto entre empresarios y trabajadores. Y aquí hay que empezar por revisar hasta dónde nosotros pensamos en una reforma laboral que hay que devolverle derechos individuales a los trabajadores. Nosotros estamos de acuerdo con que se regrese a la liquidación del 100% del dominical. Nosotros estamos de acuerdo con el gobierno en que se baje el horario nocturno de las 9 de la noche a las 8 o a las 7 de la noche. Pero también hay que pensar en aquellos que trabajan o inician su tarea en ese horario. Me explico. El sector gastronómico, el sector del entretenimiento. Y hay que revisar que en lugar de que una reforma laboral eh, mm, mejore las condiciones de trabajadores, termine destruyendo empleos. Yo no entiendo cómo una reforma laboral del gobierno está prohibiendo los contratos sindicales. Estos son una alternativa, sobre todo en varios sectores como el sector salud. Y allí es donde nosotros tenemos que revisar el principal empleador de esa figura y el principal empleador de órdenes de servicio se llama el propio Estado, por la incapacidad incluso de tener a todo el mundo bajo la figura del contrato a término indefinido, que sería lo ideal,
pero real es lo que se puede hacer. Y en eso nosotros insistimos. Nosotros no podemos aprobar una reforma laboral donde usted para modernizar su empresa tiene que pedirle permiso al sindicato y automatizarlo. Pero esas son las cosas que no le cuentan precisamente a la gente, sino que dicen que están en contra de los trabajadores. No, los derechos individuales incluso pasaron en las comisiones séptimas de largo, en Cámara, en la discusión, pero un bloque colectivo que en primera instancia hablaba incluso de aprobar huelgas en empresas de servicios públicos, pues eso es lo que hay que decirle al gobierno, que por eso se ha tardado tanto en la reforma laboral. Representante, y ahorita que tocaba como todo eso el tema que no se había visto antes, la reforma que está ahorita, que va a empezar a discutirse nuevamente en la Comisión Cuarta del Senado, es probable que tenga modificaciones, que el documento final sea diferente o ya no se va a modificar nada más, sino se va a discutir netamente lo que está hasta hoy. No, tendrán como base, por supuesto, el texto que salió de Cámara, que yo tengo que decir que en la Comisión Séptima de Cámara, el bloque colectivo se logró trabajar. Hay unos aspectos que quedan, que los he mencionado. Yo creo que confundir un contrato de aprendizaje con un contrato laboral, desde ahí también empezamos mal. Solamente pensando en que vamos a beneficiar solamente los aprendices del SENA. Yo creo que la reforma laboral no puede ir dirigida a un solo grupo. Y dentro de los otros jóvenes, ¿qué hacemos con ellos? Yo creo que la reforma laboral debe contener varios aspectos. Por eso yo hablaba del tema de las plataformas, por eso yo hablaba del trabajo parcial, por eso hablaba del trabajo del sector agropecuario, por eso la reforma laboral debe pensar en esos jóvenes que hoy trabajan desde la casa y que tienen varios empleos. Eso es lo que nosotros le hemos pedido al gobierno. No, precisamente en estos dos debates, pues esperamos que se logre incluir esos aspectos. Incluso con la exministra Clarina Ramírez hablábamos de la posibilidad de incluir que en el sector primario, o sea, en el campo, la gente pudiera tener CISBEN y el resto de la seguridad social fuera cubierta. Eso me parece un buen aspecto porque ese, eh, esa posibilidad de tener la gente el CISBEN, pues hace que mucha gente termine sacrificando sus derechos por cuenta de que no quiere renunciar a este CISBEN, porque la gente dice, bueno, yo lo tengo asegurado y si pierdo el empleo, pues tendré hoy dificultades si a mí me cambian el tema de la atención en salud. Y yo creo que son varios aspectos que hay que revisar. Eh, hay que revisar, ya lo decía, la provisión de contratos sindicales, esa es una alternativa. Y yo creo que el jornal agropecuario concebido eh, por fraccionamiento también hay que tenerlo en cuenta de manera parcial, siempre y cuando no sea por debajo del salario mínimo. Y estas son unas alternativas importantes. La protección laboral ante la automatización de actividades. El artículo, por ejemplo, establece obligaciones que yo creo que hoy no podría asumir una empresa. Y habría que revisar unas comillas garantías de el derecho de asociación sindical y un procedimiento judicial sumario de protección de derechos sindicales. Yo creo que esos son los aspectos fundamentales, pero yo veo que en un 60-70% hay acuerdo frente a una defensa de los derechos individuales y frente a la posibilidad de una reforma laboral. ¿Qué pasa? Ya ha surtido dos debates en Cámara de Representantes la reforma. Ahora, en la Comisión Cuarta, que es donde llegará, y que ya tiene ponente designado y ponentes designados y coordinador ponente al senador Juan Felipe Lemus, pues ahora lo que resta es precisamente que haya ya una discusión y se pueden incorporar propuestas, incluso de artículos que se han discutido y de llevarlos al escenario de la plenaria del Senado antes del 20 de junio para sacar adelante esta reforma. Representante, y ya que tocaba también estos puntos importantes, ¿qué tan reales son las posibilidades de una aprobación de esta reforma? Porque pues han dicho también las malas lenguas que simplemente fue una estrategia para tumbar la consulta popular, pero que realmente la reforma puede llegar a otra vez a ser negada. No, yo creo que
hay voluntad del Senado. La muestra está en que el mismo día se envió a la Comisión Cuarta. La muestra está en que ya hubo designación de ponentes, de coordinadores ponentes. La muestra está en que hoy ya hay audiencia pública. La discusión será la próxima semana en comisión. Los tiempos son muy estrechos, pero dan. Si la reforma laboral la discuten la próxima semana en comisión cuarta y sale de la comisión, el tránsito será de 2 semanas. Quiere decir que a la segunda semana de junio llegará plenaria para discusión y para que el cierre del periodo legislativo coincida precisamente con que se apruebe en el Senado el texto y si hay necesidad de ir a conciliación, pues se haga una conciliación con Cámara de Representantes. Representante, y ahora metiéndonos un poco también con el tema de la consulta popular, no sé si vio que el presidente Petro dijo que iba a volver a proponer una consulta popular, ahora adicionándole temas, una pregunta en salud. ¿Cómo ve esa propuesta? ¿Es viable? ¿Qué implicaciones trae? Yo creo que lo que se está viendo es que desde Presidencia de la República lo que no estaban defendiendo era la reforma laboral. Lo que quieren es empezar la campaña política, que es distinto. Porque si hay voluntad, pues no tendría sentido llevar al país a preguntarle sobre unos temas generales que no van a quedar como ley, sino sobre unos temas generales que habrá que llevar luego al Congreso y gastarse 700.000 millones de pesos. Yo lo que creo es que el Senado tiene la oportunidad de demostrar que existe la voluntad de todas las bancadas de aprobar una reforma laboral de aquí al 20 de junio y ya el presidente se le acabará el discurso de la consulta popular. Ya si él insiste en consulta popular, pues es porque quiere vivir del caos, que es lo que a él le gusta, y seguramente adelantar la campaña política del 2026 para el 2025. Representante, y precisamente, ya como para ir dándole un cierre al análisis que hemos hecho, también Petro anunció que va a, pues anunció que quiere hacer manifestaciones, movilizaciones con diferentes sectores. ¿Cómo ve el país con esas movilizaciones? ¿Cómo ve lo que viene encima con esas protestas que se puedan llegar a cumplir a pedido del mismo presidente? Yo creo que el presidente debería dedicarse a gobernar, que lo necesitamos en el Catatumbo, necesitamos a su gabinete en el Chocó, necesitamos al presidente en el Cauca. La vicepresidenta debería de contarle qué sucede en el Cauca. Debería de contarle que ayer unos niños que iban en un bus escolar sufrieron un atentado. Deberían de contarle al presidente que en Jamundí hay un niño secuestrado, que hay una violación flagrante de derechos humanos. Deberían de contarle que hoy hay personas desplazadas en Jamundí por el solo hecho de ser vecinos de una estación de policía. Deberían de contarle al presidente que hoy en Nariño hay atentados contra la fuerza pública. Debería el presidente tener solidaridad con la fuerza pública frente al plan Pistola. Debería el presidente estar más pendiente de solucionar el tema de la DIAN. Un país con una crisis fiscal como la que tiene Colombia y la DIAN con la página caída, la DIAN sin sistema y sin poder recaudar, pero eso sí, exigiéndole al contribuyente que tiene que cumplir unos plazos y resulta que la DIAN no funciona. Deberían de contarle al presidente que deben 560.000 millones de pesos para los jóvenes en el subsidio del ICETES y que eso está aprobado en el presupuesto general de la nación que nosotros aprobamos para educación. Deberían contarle al presidente lo que está sucediendo frente a la entrega de medicamentos, lo que está sucediendo frente a las EPS intervenidas que las está manejando el propio gobierno y hoy usted consulta en Bogotá y le mandan el procedimiento médico en Cali o viceversa, como se lo demostré al ministro de Salud. Debería de estar preocupado el presidente por la denuncia que hay frente al nuevo director de la Aerocivil. Debería el presidente estar preocupado frente a la situación que hay en muchas regiones del país ante la ola invernal, las pérdidas de cosechas, los damnificados.
Yo creo que ese es el presidente que necesitamos. Y no un presidente invitando a la gente a que se tire a la calle a simplemente protestar por algo que está en tránsito y que ya el Senado ha revivido el debate. Bueno, perfecto, representante. De parte de todo el equipo de Quienique, quiero darle las gracias por este espacio, por este pequeño análisis que pudimos hacer con base a lo que ha pasado, la tormenta política que hubo esta semana y extenderle nuevamente la invitación a futuras conversaciones que podamos tener del contexto político del país. A ustedes muchas gracias por la oportunidad y a todos los amigos de Quién y Qué un saludo cordial.